Tengo en mis manos la pala más vendida del 2022. Tengo que revisar, no sé si también del 2021. Desde luego, la pala de Agustín Tapia es una de las más cotizadas, funciona fantásticamente y está dentro de mi top 5, si no 3, de palas que más me gustan. En concreto, esta es, bueno, formato híbrida o lágrima. Quédate hasta el final porque te voy a decir cómo funciona. La voy a comparar con la versión de 12K y la voy a comparar con la versión de lágrima o de forma más adiamantada para ver cuál es el mejor modelo de la gama Nox para la próxima temporada. Por cierto, si quieres saber el análisis final, con cuál me quedaría y cuáles son los pros y contras de cada modelo, quédate hasta el final del vídeo. Hola a todos padeleros, bienvenidos a una review muy esperada. Ya lo hice desde el máster, os dejo por aquí un enlace donde os hablaba de las características más generales en la presentación en el World Padel Tour de Madrid, y ahora ya sí vamos a irnos a pista y las vamos a probar, las voy a exprimir al máximo y os voy a contar qué tal funciona. Más allá de las especificaciones técnicas que ya os iré dando, sí que es importante resaltar las principales diferencias entre estos dos modelos, que es el tipo de carbono. Tenemos un 18K aluminizado y por otro lado tenemos un 12K. Y aquí ya, venga, me lo vais a reventar en los comentarios, Manu, ¿qué diferencia hay entre la 12K? Porque hay gente que dice que la del 12 es más duro, que es el 18 el que es más duro. Bueno, hay mucha controversia, yo he leído toda la bibliografía que he podido y finalmente la más aclaratoria para mí ha sido una que uno de vosotros, militar de profesión, me envió una documentación del ejército donde explicaba la diferencia, principalmente a nivel de la resistencia superficial que provocaba, y te lo explico con una analogía. Suponte que ahora los cordones de tu calzado, que tú los notas que tienen una dureza determinada, los anudas. ¿Realmente dónde estaría la parte más dura o más tensa, sobre todo que tiene una mayor rigidez de tu cordón en el sitio donde está anudado? Ahí de hecho lo tocas y está más duro. Y sucede lo mismo con la tensión superficial de la cara de la pala. Cuanto más cerca del borde se pone más duro y cuando más en el centro tiene un poquito más de elasticidad. Pues esto es un poco parecido al trenzado de la pala. Cuantas más trenzado está el material, pues más duro está en ese punto en concreto. Si hay muchos puntos duros a lo largo de la superficie de la pala, eso es lo que tú notas como rigidez. Visto así sería muy fácil determinar cuál de las dos palas es más dura. Sin embargo, nos encontramos con un problema, y es que no solamente depende del carbono, depende de la goma, depende de la resina. Por eso, determinar la dureza de una pala a través del carbono es prácticamente imposible, y es por eso por lo que muchas marcas no te van a decir cuál de las dos es más dura. Ahora sí, voy a pelotear con ellas, voy a jugar con ellas y te digo cuál es más dura de las dos. Vale, equipo, voy a empezar por la 18K. Hasta ahora era mi pala favorita. Fijaos la diferencia de sonido. Más grave en el caso del 18K, más agudo en el caso del 12K. Diferencia, bueno, entender la cuerda de una guitarra, cuanto más agudo es, ¿vale? Más tensión. Esta suena un poquito más grave. Vamos a ver cuál es la sensación. Cosas importantes a destacarte de esta pala. Podemos cambiar las correas, ¿vale? Bueno, si eres de los que sudan mucho y cogen, lógicamente, por más que las limpies, cogen olor, las puedes sustituir, ya lo sabéis. Smart Strap. También, en el caso del grip customizable, que lo puedes mover, yo lo he puesto, bueno, pues como buenamente me parecía, pero esto habría que estudiarlo, ¿vale? Lo tienes que estudiar en función a que le puedes quitar más o menos plaquitas, y que lo puedes colocar también para ayudarte a coger siempre la empuñadura continental en el caso de que seas de los que no cambian, ¿vale? Venga. En la defensa para mí es el lugar donde esta pala se comporta mejor. Pues tengo que decirte que es una auténtica pasada. No sé si has tenido esa sensación de que juegas la pelota a 2 centímetros de la red y pasa. Bueno, pues es la sensación que tengo yo ahora. Es como que estoy seguro de que la puedo jugar todo lo cerquita de la red que quiero y que sé perfectamente dónde va. Se mueve muy rápido la cabeza de la pala, llegas siempre a contactar donde tú quieres, pero no noto que le falte balance. Es que lo siento, pero tengo que decir que es una de mis palas favoritas. El año pasado se me acabó rompiendo y la tuve que dejar de usar, pero me encanta. Cambia ahora la 18K, es todo exactamente igual. En mi unidad, esta pesa 7 gramos más que la otra, por lo tanto, ya, bueno, de inicio lo noto, ¿vale? Se nota un poquito más pesada en la cabeza. Claramente, no sé si lo escucháis, el sonido es algo más duro. ¿En qué se nota? Que la pelota sale más rápido de la pala. Es como que no entra. En la 18K tengo un poquito más de tiempo de contacto. Aquí sale despedida un poco antes. Probablemente
cuando quiera atacar. Con esta lo notaré mejor, pero la defensa me va a requerir un poquito de adaptación. Igualmente va fantástica, ¿eh? Ay, perdonadme que los movimientos no son muy explosivos, todavía ando tocado con la rodilla, pero para daros mis sensaciones me vale. Bien, ahí fijaos que la defensa me permite llegar, ahí con la chiquita va bien, velocidad lenta, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien los cambios de velocidad. Ahí muy mal yo. A ver. Mira, chiquita. Fantástico. La goma es una goma de doble capa, ¿vale? Que tiene diferente densidad entre el núcleo y el exterior. Esto hace que juegues lento o rápido, la goma se comporta bien. Bastante predecible. Muy bien. Me gusta. Personalmente defiendo mejor con la 18. Seguramente atacando no sea igual, pero es que es excepcional. Por cierto, tendría que tener la del año pasado, pero no noto mucha diferencia de balance. Bueno, equipo, nos vamos a la red, ¿vale? Una cosa que también es interesante es que si le pones el custom grip, pues solamente lo puedes agarrar siempre de la misma manera, porque si le das la vuelta te quedan las hendiduras hacia arriba, así que te tienes que acostumbrar a encontrarle la forma, ¿vale? Vamos a la red y lógicamente aquí es lo que yo ya preveía. El balance de la pala, como está un poquito más a la mano, te obliga a alargar un poquito más el golpe si quieres llevarla atrás, ¿vale? Llega, porque llega y llega perfecta. Ya tampoco tengo yo la volea de tapia. De menos a más, subiendo la velocidad de los tiros. Como os decía antes, con esta tenemos un poquito menos de balance. Es decir, me cuesta más llevarla adelante o que coja esa profundidad. Pero llega bien. Sí que es verdad que le tienes que alargar un poquito más. Sobre todo la sensación que tengo con esta pala es que la agarras y es que parece tu pala. Esta que le he pegado casi en el mango y sigue saliendo bien. O sea, el punto dulce es muy agradecido. La volea de tapia. Vamos a probar ahora 12K y esperando lo que os decía en el fondo, que quizá aquí sea un poquito más reactivo. Vamos a ver cómo se comporta. Sí, efectivamente, la pelota sale más rápida, ¿vale? De la pala, tiene menos tiempo de contacto. Y aquí, por ejemplo, el efecto, por lo menos en la volea derecha, me noto más cómodo. Sí, con esta sí es la volea de tapia, con esta. Pues esa es la sensación, mismo balance que aquella, no me cambia mucho, pero me da un poquito más de control esta pala en la red. Me gusta más la 18K atrás, me gusta más la 12K adelante en la red y ya tenemos que ver con cuál me quedaría en el híbrido, ¿no? Que eso lo veremos después, pero joder, es súper agradable. Bueno, equipo, vamos con los tiros por encima de la cabeza, arrancamos con la 18K, ¿vale? Vale, cuando quieras. Ahí, o sea, la bola sale fantástica. ¿Y os acordáis que os hablaba de la goma de doble densidad? Bueno, pues ahora es cuando noto que realmente la pala sigue siendo reactiva, por más que acelere. El 18K teóricamente debería tener peor reactividad, pero fijaos que la bola va muy bien. Me gusta mucho, ¿eh? Sale más de lo que yo esperaba, mira que le eché. Uy, la pelota sale muy rápida, muy rápidamente. Jope, pues son más rápidas estas palas de lo que yo pensaba, chicos. Coge muy bien el efecto para el por 3. La última. Vale, jope, pues van mejor de lo que yo pensaba en la red. Prueba final aquí en la defensa. Vamos con la 18K. Ahora ya estamos hablando de un formato Avant, ¿vale? Es la Genius Attack, que tiene más peso en la cabeza. Lógicamente el balance aumenta,
seguimos en una pala de 364-65 gramos, pero sí que cambia comportamiento. También tengo que decirte, si eres un regular en mi canal, siempre pruebo las palas sin grip. En este caso, como tenía el custom grip que, bueno, me generaba incomodidad, le he puesto grip, ¿vale? Ese es el motivo, simplemente para que lo sepas, porque si eres muy riguroso me lo estarás diciendo, que no es exactamente como siempre las pruebo. Igualmente, tenemos día muy lluvioso fuera, en Madrid, fresquete, estamos en unos 16 grados, 15 grados aquí dentro, para que alguno me diréis, ¿fresquete es eso? Pues aquí sí, ahora mismo venimos del verano, así que vamos al lío. Uf, nada. Se nota mucho el balance. No es de las palas más Avant que he probado, me permite ahí rascarla bien abajo. A ver, sensaciones con esta. De primeras, claramente noto que entra más la pelota, incluso que la 18K luminizada, ¿vale? De la de tapia normal. Mi razonamiento, la superficie es diferente, luego la tensión superficial es diferente en función al punto de contacto. Es decir, aquí el punto dulce, que bueno, esto me lo confirmará Testea, por cierto, sello de calidad Testea, en el laboratorio en Valencia, revisan la producción y el rendimiento de esta pala, está todo parametrizado. Ya Testea me dará la razón, pero está más abajo, está por aquí. Y sin embargo en esta está un poco más arriba y es como que hunde más, ¿vale? O sea, se hunde más la pelota, al menos esa es la sensación mía o del jugador. Cabecea también un poquito más, pero ojo que para ser una pala supuestamente de diamante, muy buena. Para los que me pedís la compare con otras palas, pues me recuerda mucho a una Vertex, por ejemplo, ¿vale? O sea, es una pala con una sensación muy buena y ya te digo que para defender atrás no me ha penalizado prácticamente nada. Obviamente se defiende mejor con esta, ¿vale? Pero que va bastante bien. Vamos ahora con el ataque, equipo. Supuestamente esta es la pala que debería funcionar mejor aquí en la red, ¿vale? Y la verdad es que la tocas. ¿Qué es lo primero que notas? Pues que la tocas y ya va profunda la bola, porque es como muy fácil. La verdad que la tocas y la bola va fluida, va para adelante. Bueno, que muchas veces preguntáis, oye, ¿qué pala me compro? Pues claro, si tú lo que estás buscando es marcar un poco más la diferencia en la red, pues con esta pala lo notas muchísimo. Se nota un montón que fluye la bola. Mira, es que va, os he puesto ahí en un ángulo que no lo veis, pero la bola va hacia adelante. Pues eso, para aplastar la volea atrás, todo eso va fenomenal. ¿Dónde es donde penalizan generalmente estas palas? Pues ahora David me está jugando más despacito, o sea, yo sé por dónde viene la bola, más o menos la intuyo. En los cambios de dirección, ahí es donde me puede penalizar más, pero no es de las palas con más balance que he probado, o sea que es bastante híbrida en ese sentido, aunque no en forma, pero sí en comportamiento. Claramente en ataque esta pala va mejor. Lógicamente ese es el escalado 18K, 12K y por último la Attack es la que mejor se comporta, ¿vale? La versión Avant se nota mucho más la velocidad, la pelota corre más. Upa. Adelante va muy bien. Es que claro, adelante no te penaliza casi prácticamente para nada, hasta la dejada va bien. Así que bueno, como os diré luego en la parte final, solamente añadiría una cosa a estas tres palas, pero principalmente a esta. Aquí tengo que cambiar el punto de contacto, ¿vale? Tardaré un par de pelotas en engancharla en el sitio, porque tengo que tocarla más en la punta. ¡Uah, qué maravilla! Vale, una más. A ver, otra un poquito más atrás. Sale bastante bien, equipo. Vale, sale muy bien. Claro, es diferente el timing, tardas más en acelerar, luego cuando la tocas sale muy bien. Joder, es que son facilísimas aquellas dos de jugar. Vale, equipo, las he probado todas, en defensa, en ataque, he tirado dejadas, remates, víboras y ya te puedo dar mi veredicto, ¿vale? Primera parte, ¿cuál es la que más me gusta de las tres? Si quieres saberlo, suscríbete y dale al like, suscríbete. No, ahora en serio, ¿cuál es la que más me gusta de las tres? Ahora que entramos en época de invierno me quedo 18K, ahora te explico por qué. En verano
sin lugar a dudas me quedaré la 12K, ¿vale? No jugaría en verano con la 18K. ¿Por qué? Porque puedo elegir, porque hay dos modelos, ¿bien? ¿A quién le destinaría la modelo Attack, en este caso? A todos aquellos que sí o sí estáis intentando mejorar los tiros por encima de la cabeza, porque penaliza muy poco atrás, ¿vale? Y realmente se nota mucho la pegada. Pero ahora voy a irte modelo a modelo. Lo que me gusta de la 18K, tacto perfecto en la defensa. Pierdes un poquito de profundidad en las voleas, ¿ok? Ahí sí que he hecho en falta un poquito más de balance, ¿vale? También porque esta es una pala más liviana, ¿ok? Y son 360 gramos con respecto a 367 que tiene la 12K que he probado. Y bueno, si bien Tapia, hablé con él y me dijo que notaba un poquito más cabezona esta con respecto al modelo anterior, no mucho, pero sí un poco más, yo sinceramente no lo he notado mucho. O sea, me ha encantado, lo hace prácticamente todo bien. ¿Cómo la mejoraría? Dos cosas, amigos de Nox. Que esto además, mi MM2 tiene lo mismo. Yo aquí le he puesto varias vueltas, por eso el grip no me llega hasta el final. Esta parte de los grips de las Nox yo siempre la engrosaría más, ¿vale? De hecho hay un vídeo con Tapia, os dejo por aquí, que hago el propio Agustín, le cambia esta gomita y la pone aquí abajo para que le quede más abultada esta parte, porque así podemos empuñar un poquito más bajo, pero bueno, eso ya es cuestión de gustos, ¿vale? El custom grip me gusta bastante, no me molesta para nada, y sí o sí le sumaría más rugoso. Esto ya es cosa mía, personal, le pondría más grosor en el puño y un poquito más de rugoso. Con lo demás, esta pala es una locura, o sea, enamorado. Sobre la 12K y los argumentos que ya he mencionado en la 18K, pues que haría este grip, ¿vale? O sea, un poquito más de rugoso en la cara de la pala, y en lo demás me parece que es una alternativa muy interesante con respecto a la 18K. Se nota que la bola te sale algo más disparada y me sorprende mucho. Obviamente atrás se maneja muy bien, pero es que en la red, en los tiros, en la víbora, la pelota corre mucho. Ya os decía que es una goma híbrida, es un sándwich, y es que realmente se nota a alta velocidad, que la bola sale fenomenal, sale fantástica. Así que pala muy interesante a partir de abril aquí en Europa, ¿vale? Mis amigos de Sudamérica, ahora la podréis empezar a disfrutar dentro de nada. Y ahora vamos con la versión Attack. Lógicamente esta no tiene el rugoso arenoso, tiene un rugoso 3D, como podéis ver, que es un hexágono, ¿vale? Y para mí yo se lo haría un poquito más pronunciado, sobre todo porque si os fijáis, además, tiene parte brillo mate, y el brillo a mí me da la rayada de que el brillo va a agarrar menos, quizás solo mental, pero yo le metería un poquito más de rugoso, esto aquí yo como si la marca fuera mía, ¿vale? Y lo mismo del puño, ¿veis aquí? Este se lo he subido más hasta arriba y queda como muy recto. Opinión personal, seguro que hay muchos otros que no, que os gusta así y está fantástico. Simplemente a mí, yo lo prefiero de esta manera. En cualquier caso, es una pala fantástica para aquellos que buscáis atacar mejor. No penaliza en exceso detrás, no es una pala muy agresiva, pero lógicamente se nota, ¿vale? Y sobre todo porque el punto dulce se eleva, hay que pegarla más lejos, eso requiere un poquito de tiempo. Me quedaría con mi 18K, la tengo que devolver, pero la verdad que una pala fantástica. Déjame aquí debajo cuál te ha gustado más, o incluso si las has probado. Y como siempre, suscríbete, dale a me gusta si realmente te ha gustado, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.